Bien, hermanos, Dios les bendiga a todos. Bueno, estamos una vez más acá en la casa del Señor para escuchar de su palabra. Voy a ver si saco esto de acá. Bien, hermano. Como decía la hermana, ¿no? A veces caemos en repeticiones, ¿no? En el sentido de como una rutina, ¿no? Las cosas de Dios a veces las vemos como una rutina. Y eso en parte es bueno porque nos ayuda a generar una disciplina, ¿no? Pero si uno pierde la noción del asunto se vuelve algo como estéril, ¿no? Algo que no tiene un fruto verdadero. Entonces que el Señor nos ayude, ¿no? Porque necesitamos las dos cosas, la disciplina y también la presencia de Dios. Porque a veces somos fáciles para criticar algunas cosas, ¿no? De otras personas o de otra forma de doctrina, ¿no? Donde se hacen repeticiones, decimos que son vanas repeticiones, pero si nos autoevaluamos a veces cuando oramos nosotros mismos, repetimos lo mismo siempre. O sea, caemos en una repetición. Entonces hay que tener cuidado con eso también, que no solamente es repetir como una letanía, sino que a veces nosotros mismos cuando nos dirigimos al Señor perdemos eso de perspectiva, ¿no? Entonces vamos a orar por la ofrenda, decimos, Padre, en nombre de Jesús, el Señor dice la ofrenda. Vamos a orar por el hermano que está enfermo, Padre, Señor, que en nombre de Jesús, sana el hermano que está enfermo. O sea, caemos en una repetición. Aunque no estamos leyendo algo que otra persona escribió o repitiendo una oración o un rezo, a veces caemos en eso porque perdemos un poco la noción de lo que es la comunión con el Señor, que es la que va a permitir que el Espíritu Santo hable a través de nosotros. Entonces, bueno, ahí no era parte del mensaje, pero ahí se lo dejo de parte del Señor. Vamos a ir a Isaías capítulo... Vamos a ver acá, buscar mi tecnología para... Isaías capítulo 45, para ver el bosquejo acá. Isaías 45, 20. Isaías 45, 20. Y vamos a leer hasta el 23. Isaías 45, 20 dice así. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlo acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ni un otro fuera de mí. Y dice el 22, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice su juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Amén. Entonces vamos a hacer una pequeña oración. Pequeña en cuanto a extensión, ¿no? Pero sabemos que Dios nos oye, ¿no? Vamos a estar orando por esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, me presento delante de ti, Señor, como lo que soy. Soy una persona, Señor, como mis hermanos, como los que nos escuchan a través de las redes sociales, que necesitamos de ti, Señor. Tal vez hemos fallado, Señor, que tal vez hemos pecado, Señor, y que seguimos caminando, Señor, en este sendero que tú has trazado, Señor, a través de tu palabra, a través de tu llamado, Señor. El mundo, Señor, se divide en pensamientos, Señor, en filosofías, en cuestiones que cada día van surgiendo, Señor, en la mente de los hombres, que buscan de un lado y del otro, Señor, cuál es la verdad. Ellos intentan, Señor, alcanzar aquello que tú eres, Señor. Tú eres la verdad, Señor, el camino y la vida, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que a pesar de mis debilidades, Señor, a pesar de mis limitaciones y a pesar de las limitaciones que tienen mis hermanos, Señor, tú en tu misericordia, en tu justicia, Señor, puedas obrar en esta tarde. Puedas permitirnos, Señor, comprender estas cosas, Señor, y que no sea yo, sino tu Espíritu Santo, Señor,
obrando a pesar de nosotros, Señor, en nuestro entendimiento, Señor, en nuestra alma, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú dirigiéndonos en este momento, captando nuestra atención, Señor, y nuestros corazones, Señor. Que podamos nosotros verdaderamente entender que el día de hoy, Señor, no sea una enseñanza más, como para olvidarlo, para recordarla como algo lejano, Señor, sino que hoy podamos aprender algo, Señor, o recordar algo, Señor, o tomar en cuenta algo que tal vez no habíamos pensado, Señor. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles hombres, Señor, pequeños, criaturas, Señor, somos polvo. Y al polvo un día volveremos también, Señor, si tú no vienes antes y nos revistes, Señor, de tu inmortalidad. Yo te pido que seas tú obrando en esta hora y que seas tú verdaderamente ayudándonos, Señor, a valorar este tiempo, Señor, corto, poco o mucho, Señor, este tiempo donde en este lugar podemos aún hablar de tu palabra y podemos aún abrir una Biblia, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Isaías 45, 20 dice, el que está hablando acá es Dios, ¿no? A través del profeta. Dice, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. O sea que nosotros hoy somos uno de esos sobrevivientes entre las naciones, ¿no? Seguimos acá luchando, seguimos en este mundo batallando con tantas cosas. Y el Señor dice así, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. O sea, está condenando que de entre esos sobrevivientes de la tierra hay personas que sirven a un Dios que no puede salvar. Sirven a un Dios que no es un Dios verdadero. De hecho, usted en su Biblia va a ver que ese Dios está con minúscula, ¿no? Entonces, todo Dios con minúscula no es Dios por naturaleza, no es el Dios de la Biblia. Reuníos y venid, juntados todos los sobrevivientes entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. O sea, Dios hace como un reto, ¿no? Y dice, vengan, reúnanse todos ustedes que hacen estas cosas, consulten entre ustedes mismos, ¿no? Y cuestionen lo siguiente, ¿no? Y Dios le hace esta pregunta, ¿no? Para que la gente reflexione. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? O sea, ¿quién puede decir lo que viene a continuación? O sea, ¿cuál Dios o cuál ser o cuál persona puede decir lo siguiente? Dice así, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. O sea, el único Dios que existe es Jehová. Bueno, después entendemos que este Jehová es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, pero en este caso Él está identificándose como el único y poderoso Salvador. Y está el título del mensaje que dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí, no a mí, sino vamos a mirar al Señor. Mirad a mí y dice, y sed salvos. O sea, es como una orden, ¿no? Sed salvos. O sea, es como algo que Dios demanda del hombre, ¿no? Pero Dios no quiere que el hombre perezca, ¿no? Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces Él dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. O sea, todos los términos de la tierra quiere decir las cuatro esquinas de nuestro planeta, o sea, del oriente, el occidente, del norte y el sur. Todos deben mirar a Jehová para ser salvos. Porque yo soy Dios y no hay más. Esto es algo bastante tremendo porque Jehová está diciendo que el único que tiene esa potestad o ese título o ese poder es Él. O sea, que no hay otro Dios. ¿Y cómo Él sabe que no hay otro? Ahí es donde están esos misterios, ¿no? ¿Cómo Dios sabe? Ese lo dejo para que lo piensen. ¿Cómo Dios sabe que él es el único que está con esa capacidad, con ese poder? Bueno, porque Él es el Dios verdadero. Dice el 23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, este Dios al que debemos mirar, vamos a buscar Mateo 10, 28. Este Dios al que debemos mirar es el que debemos temer también.
Nosotros debemos mirarlo a Él para ser salvos y temerle a Él también para ser salvos. Este temor a veces nosotros lo colocamos en otras cosas. El temor que deberíamos tener a Dios lo colocamos en otras cosas, como el temor a perder nuestras vidas, perder nuestros bienes, perder el trabajo. O sea, colocamos a veces ese temor en sitios o lugares o otras personas o otras cosas creadas que no nos corresponden, ¿no? Y Mateo 10:28 dice así, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién puede hacer eso? Dígalo sin temor. Satanás, no. Dios. Porque el que creó el infierno fue Dios. O sea, no hay una fuente creadora aparte en el universo que no sea el Dios de la Biblia. Entonces, Él es el creador de esto, y el que puede permitir que la persona vaya allí o no vaya es Él mismo, ¿no? O sea, a veces tenemos una idea o un concepto de que Satanás o el diablo, como lo queramos llamar, tiene un poder más allá del que tiene, ¿no? Acá acabamos de leer, dice el Señor, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. O sea, que no hay otro Dios como Jehová. Ciertamente el Señor no quiere que nadie perezca, pero Él ha establecido de que todo el que haga las obras de Satanás va a ir al mismo lugar que Él. Porque imagínese una persona que no ama al Señor, ¿cómo se va a sentir en el cielo? Una persona que no ame a Dios en el cielo, ¿cómo estará? Incómodo. Va a estar como, no quiero estar acá, me incomoda esta situación. No, suena contradictorio cuando uno lo piensa. Pero si no quiere estar con el Señor, no hay muchas opciones. O sea, o está con el Señor o no está con Él, y hay dos lugares para eso. Entonces, no debemos temer al que mata el cuerpo. Obviamente, somos seres humanos y ante una situación de peligro, una situación extrema, cuando nuestra vida está en peligro, vamos a temer seguramente, vamos a tener miedo. Pero ahí es donde, bueno, el Señor nos dice que aún en esos momentos, bueno, ya será nuestra comunión con Dios que nos permita sobrellevar estas cosas, ¿no? Pero debemos temer más que a estas personas que en algún momento o situaciones que nos pudieran arrebatar la vida, esta vida terrenal. Debemos temer más bien al Señor, que dice que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, este es este Dios que también dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. El mismo Dios que dice que es justo y salvador, Él también dice que Él puede destruir al alma también en este lugar de tormento. Entonces, Gálatas 4, del 8 al 11. Vamos a leer Gálatas 4, del 8 al 11. Yo lo tengo por acá. Dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces, aquí hay algo interesante que habla el apóstol Pablo, que dice que los que no conocían al Señor, o sino nosotros que no conocíamos al Señor en un tiempo, dice que ciertamente servíamos a los que por naturaleza no son dioses. O sea que hay dioses, sí hay dioses, pero son dioses falsos, no son dioses por naturaleza. O sea, no tienen una divinidad o un poder o una cuestión que venga de ellos de manera natural. Eso, más que dar nombres o dar ideas, lo conocemos, ¿no? O sea, la expresión de las personas popular en imágenes, en cuestiones que no tienen una trascendencia real, no son por naturaleza dioses. O cuestiones que nosotros también podemos llegar a endiosar o darle un valor más allá al que debe tener. Entonces, el apóstol dice que ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a estos seres o a estas ideas o a estos pensamientos o a estas actitudes que por naturaleza no nos pueden salvar, que por naturaleza no son dioses. Mas ahora dice, conociendo a Dios,
Y luego como que corrige, dice, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, de repente nosotros traemos de nuestra vida pasada prácticas o temores o ideas que no nos permiten avanzar y sentimos que si no hacemos estas cosas estamos fallándole o a una tradición familiar o a algo personal y entonces estamos como de alguna manera detenidos por eso. Eso, bueno, hermano, cada uno de nosotros está creciendo espiritualmente y sabrá y irá entendiendo que hay cosas que, aunque fueron buenas en su momento, tienen un valor o fueron enseñadas por nuestros padres, hay prácticas y hay cuestiones que no aplican a las cosas de Dios. Por ejemplo, yo a veces uso este ejemplo, creo que cuando viene el invierno ahora, ¿no? O cuando entra o sale el invierno, la gente acá toma algo, algún escuchado que toman algo como ruda, no sé, algo así. Bueno, entonces eso es algo que, bueno, de repente podemos dar la vuelta científica y todo, pero si no lo hago, entonces estoy mal. Si no lo hago, entonces hay algo que falta, ¿no? Hay algo que... Por darle un ejemplo puntual. Entonces nos queremos, ya libres en Cristo, queremos como esclavizarnos a cuestiones que pueden tener un valor, como dice el apóstol Pablo en otra parte. Dice que hay cosas que tienen cierta reputación, dice el apóstol Pablo, pero que en nada nos ayuda a lo que es la lucha espiritual real o el camino del Evangelio. Entonces, nosotros no podemos permitir que estas cosas nos gobiernen o nos esclavicen, ¿no? O si no hago esto este día, esta práctica me va a ir mal. Personas que colocan su confianza en el horóscopo, yo creo que aquí nadie ya, no sé, si hay un visitante o una persona que no rendió sus pies a Cristo, de repente tiene esa pequeña confianza en algunas cosas como esta. Entonces nosotros ya que tenemos cierto conocimiento no deberíamos temer o deberíamos estar sujetos a esto, ¿no? Dice, guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ciertamente acá se está hablando también al pueblo de Israel, que tenían una serie de fiestas, una serie de cuestiones que ellos guardaban. Pero si lo aplicamos a nuestra vida cristiana, o sea, a nuestra vida como gentiles, porque nosotros no somos, creo que no hay ninguno acá que sea judío de raza. Hermano Luis levantó la mano. Tienen ciertas prácticas, ¿no? Entonces el apóstol dice que estas cosas ya eran como una sombra, ¿no? De lo que iba a venir. Todas estas fiestas antiguas de Israel eran cuestiones que proyectaban la venida del Señor o que apuntaban al Señor. Y él lo compara con una sombra, ¿no? Si usted tiene un objeto y le da la luz, atrás hay una sombra de ese objeto. Pero la realidad es lo que está delante. Entonces él dice que todo eso era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo, dice el apóstol Pablo. Y cuando habla de la realidad, cuando uno lo busca en otras traducciones, dice el cuerpo es Cristo. O sea, lo sustancial, la verdad es Cristo. O sea, es como que todo el Antiguo Testamento es una sombra y cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando llega Cristo acá, ya se acabó la sombra, ¿no? Ya no estamos sujetos a estas prácticas o estamos sujetos a ciertas actividades religiosas como en la antigüedad los judíos. Entonces el apóstol dice que si hacemos esto es volvernos de nuevo a débiles y pobres rudimentos. O sea, es volver atrás y sentirnos como amarrarnos nuevamente o atarnos nuevamente a cuestiones que no deberíamos esclavizarnos. Entonces, eso contrasta con el texto base que tengo acá, que dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro, fuera de mí, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, eso contrasta totalmente con estas prácticas antiguas, ¿no? Ahora bien, ¿cómo miramos a Jehová? O sea, ¿cómo miramos a este Dios que está diciendo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra? En el verso 23 dice que cuando leíamos en Isaías 45,
El verso 23 dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entonces, eso ya se cumplió. Eso lo vamos a ver ahora en Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, vamos a leer el versículo del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Le pregunto, hermano, si algo tiene forma de silla, ¿qué es? Silla. Si algo tiene forma de micrófono, ¿qué es? Si algo tiene forma humana, ¿qué es? Si algo tiene forma de Dios, ¿qué es? Ahí. Dios, cuando dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, suena un poco contradictorio. Pero es ese gran misterio de nuestro Dios, ¿no? Nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Cristo Jesús dice que ya existe antes de nacer. Ahí no dice el verbo, no dice que Cristo Jesús se humilló siendo en forma de Dios, siendo divino, ¿no? O sea, que Él siendo divino, teniendo plena divinidad, Cristo Jesús, dice que no estimó eso como algo importante para hacerse igual al Padre. Aquí el término Dios hace referencia en Cristo a su forma o a su divinidad, y Él ahora no estima ser igual al Padre para lograr el objetivo que era morir por nosotros. O sea, no fue algo que Él lo tuvo para aferrarse a eso. Algunas traducciones dicen que no lo tuvo por rapiña, o sea, que no usurpó ese lugar. Nosotros, los que conocemos un poco las cosas del Señor, sabemos que Satanás en su momento intentó usurpar o concibió usurpar el lugar de Dios. En cambio, el Señor Jesucristo, existiendo con el Padre eternamente, siendo en forma de Dios, Él no tuvo ese pensamiento. Porque, bueno, voy a destronar al Padre, no, eso no fue una posibilidad para Él, ni lo pensó de esa manera. Entonces, el Señor Jesús, siendo Dios, imagínense lo que el Señor nos está diciendo, ¿no? El Señor nos está diciendo que tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Y Cristo Jesús era o es Dios. Y Él se humilló en esa condición. Nosotros, siendo seres humanos, debemos tomar ese ejemplo y aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, si Dios mismo se humilló, eso es lo que quisiera hoy, si luego transmitir esto hoy, va a ser logrado el objetivo, ¿no? Si Dios se humilló, ¿cuánto más nosotros como seres creados no debemos humillarnos, ¿no? Porque lo que el Señor nos está diciendo es algo bastante, coloca la vara muy alto o la exigencia muy alto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, siendo divino, no estimó ser igual al Padre, vamos a verlo así, como una cosa a que aferrarse. Entonces, nosotros, para humillarnos, hermanos, no se trata de dejar de ser humanos, no dejar de mi humanidad, no. Porque el Señor no dejó su divinidad en el cielo. No es que dejó la divinidad en un sitio y bajó y se volvió hombre, no. Eso no sería humillación. Si un rey que renuncie a su puesto y no, quiero ver cómo vive la gente, cómo viven mis sirvientes, el rey dice así. Renuncia al reinado y se va a vivir entre los sirvientes. No hay ninguna humillación, ya no es rey. ¿Dónde está la humillación? Que ese rey, siendo rey, con sus títulos de nobleza y todo, diga, aún en esta condición yo me voy a humillar. Entonces nadie puede dejar de ser lo que es. No es que Dios agarró algo llamado divinidad, Jesús agarró algo llamado divinidad, lo dejó en el cielo y se vino. Si deja la divinidad, deja de ser lo que es. O sea, la humillación está en renunciar a cuestiones que tenemos por derecho, aún sabiendo que las tenemos por derecho. Oye, yo sé que por mi
cargo, mis estudios, mi experiencia, a mí no me corresponde hacer X cosas. No me corresponde. Pero yo lo voy a hacer. O sea, eso para algunas personas es degradante. O sea, moralmente, oye, pero ¿cómo es posible que yo con tanta preparación, con tanta experiencia, tenga que volver a hacer esto? O tenga que ir hasta allá o lidiar con esto y lo otro, ¿no? Entonces, esa humillación es la que Dios precisamente quiere que nosotros aprendamos a vivir en ella, ¿no? O sea, humillarnos renunciando a cuestiones que tenemos por derecho para imitar lo que hizo el Señor. Entonces, dice que en el versículo 7 dice, sino que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo no de su divinidad. Lo que sucedió fue que se hizo semejante a los hombres. O sea, Él siendo Dios totalmente divino, no se aferró a eso y Él tomó una forma de siervo. O sea, no dice que dejó la forma de Dios, sino que tomó forma de siervo. Y ese es otro gran misterio de nuestra fe, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No es mitad Dios, mitad hombre, ni es una cosa así mezclada, ¿no? Sino que ese es un misterio, porque vemos que el Señor lloraba, el Señor dormía, el Señor comía, se sentía cansado, dormía, o sea, era un hombre. Pero también vemos que calma la tempestad, camina sobre las aguas, perdona pecados. Dice que nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Y cómo está Él en el cielo y está a la vez en la tierra? ¿Cómo puede ser omnipresente? O sea, el Señor en la tierra era Dios. O sea, Dios pisó la tierra. Ya entender que este universo proviene de las manos de Dios es algo grande. Y ahora, más grande todavía es saber que ese mismo Dios se hizo hombre y pisó la tierra. O sea, el creador del universo pisó esta tierra. O sea, eso es algo, cuando uno lo piensa bien, es algo que no se puede superar eso. Es un nivel de humillación insuperable. Porque un Dios santo, perfecto, eterno, nazca en un pesebre, tenga que llevar sol, frío, alimentarse, ir al baño. O sea, es un verdadero hombre. Pero es el creador del universo. Entonces, esa fue la humillación de Cristo, se hizo semejante a los hombres. El versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, ya era humillante hacerse hombre. Ahora hizo algo más. Se humilló a sí mismo siendo hombre todavía. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, que Cristo obedeció hasta el día que murió. Fue obediente al Padre. Y no murió de cualquier manera, porque lo que resalta el autor es que esta muerte tiene algo especial, porque dice que es muerte de cruz. No dice simplemente que murió. Se humilló y murió, no. Se murió en una muerte de cruz. Y morir en la cruz es algo que se ve en las películas, se ve en historias, lo leemos, pero en su momento era el castigo, y creo que seguiría siendo el castigo más terrible ideado por el hombre, ¿no? Ese método de tortura o de muerte la padeció el Señor. El versículo 9 nos da como una alegría, un descanso, una esperanza, porque dice que por esa situación, por todo lo que Cristo hizo, el Padre hizo algo. El versículo 9 dice, por lo cual Dios, o sea, el Padre, le exaltó hasta lo sumo. O sea, ¿y qué sería lo sumo? Hasta lo máximo sería hasta hacer otra vez o estar de nuevo a la igualdad con Él, a la igualdad con el Padre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? El pastor me dijo, hermano, trata de predicar, no dejes un estudio bíblico, pero me cuesta, pues. Yo soy profesor, soy maestro. Se trató de hacerlo como predicación, pero... el nombre sobre todo nombre no es Jesús. No es otro nombre, es Jehová. Ahora todos están, rasgan la vestidura. Hasta que leemos a veces rápido, ¿no? Aquí dice, y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, no dice para que al nombre de Jesús,
sino para que en el nombre de Jesús, ¿cuál nombre tiene Jesús? Se doble toda rodilla lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es, ¿quién? El Señor. ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? El Señor, Jehová. Entonces no quiere decir que uno no puede decir Jesús, no. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es identificar a Cristo con este mismo que leímos nosotros en Isaías, que dice, en mi nombre se doblará toda rodilla. Eso se cumplió acá. Cristo, siendo Dios mismo, eso es un misterio, no es el Padre, pero es Dios mismo, se humilló hasta lo sumo y cumplió su propósito. El Padre lo exalta porque Jesús, hermano, es un hombre que recibe el Hijo de Dios en su encarnación. Es un hombre humano, o sea, que él recibe en su humanidad, pero el que está detrás de eso, vamos a decirlo así, es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es eterno. El Padre es Padre porque siempre ha tenido un hijo. Yo no tengo hijos, ¿no? Pero usted tiene un hijo. ¿Qué edad tiene su hijo? Supongamos, no sé, o deme un ejemplo real acá, alguno de los hermanos. Tu hijo, hermano, ¿cuántos años tiene? ¿Qué edad tienes tú? ¿Y qué edad tienes tú? ¿Cuánto? 45. ¿Cuánto tiempo tienes siendo padre de tu hijo? 14. Ven cómo el primero es hombre antes de ser padre. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene de padre? Nuestra relación padre-hijo, la misma edad de su hijo. Si Dios no tiene tiempo, está fuera del tiempo, ¿cuánto tiempo tiene la relación padre-hijo entre ellos dos? Es eterna. O sea, ese es lo que quisiera que veamos, ¿no? Ese hijo fue el que se encarnó. Ese hijo eterno fue el que se humilló. O sea, de las tres personas, el hijo fue enviado con ese propósito. Recibe el nombre de Jesús, como se le dijo a la Virgen, y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros, o sea, Jesús. Cuando Él se humilla, cuando cumple todo su propósito, el Padre lo exalta de nuevo a su posición original. O sea, que Cristo ahora está en los cielos, a la diestra del Padre, en la posición que siempre tuvo antes de venir a la tierra, en igualdad con Él. Y se le dio, o se le reivindicó, o se le declaró, o se le vindicó de nuevo ante todos con el nombre que le corresponde, que es Señor. Pues aquí lo dice, para que todos le confiesen que Jesucristo es el Señor. Entonces el nombre sobre todo nombre no es Jesús en el sentido estricto, sino que es Señor, Kurios o Kyrios, el término griego que los judíos utilizaban para no decir Jehová. De hecho, nosotros decimos Jehová, pero un judío le va a decir Adonai, que para ellos significa el Señor. Para ellos no decir el nombre sagrado, ellos dicen Adonai, el Señor. Y Adonai es la forma griega de Adonai es Kyrios, y la forma en castellano es Señor. ¿Se entendió? O sea que Pablo está identificando en Filipenses a Jesucristo con el Adonai del Antiguo Testamento, con el Señor. Entonces toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es Jehová. Esa es la clave de Filipenses. Toda lengua confiesa que Jesucristo es Jehová. ¿Y quién es Jehová? El que dijo, venid a mí, ved a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, y toda lengua se postrará ante mí. Entonces va a llegar un momento, hermano, ahorita no vemos todo el mundo postrado delante del Señor, pero vamos a ver un momento donde eso va a suceder. Un acontecimiento celestial donde de alguna u otra forma todos van a reconocer que Jesucristo es Jehová. Dice que los judíos dicen que mirarán a que traspasaron. O sea, ellos van a ver y decir, oye, sí era el Mesías, era el Salvador. Y bueno, él termina diciendo que todo esto se hace para la gloria de Dios Padre. O sea, todo es un plan perfecto. Aquí no hay un problema de egoísmo de que adoramos al Padre, el Hijo se siente menos, o adoramos al Hijo, el Espíritu Santo se siente menos, no. Esto es, todos ellos tienen la misma divinidad, el mismo poder, la misma autoridad, y nosotros no podemos atribuir esa situación al Señor. Vamos a Gálatas, capítulo 3, para ir conociendo un poco más de este Dios que dijo, ved a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Gálatas 3:23. Tengo por acá. Bueno, hermano, esto cuando uno lo piensa,
yo he estado reflexionando últimamente sobre este punto. El que se encarnó es Dios mismo, ¿no? Eso también cuando lo pensamos y nos oramos si lo pensamos bien, nos da a entender también otra cosa, que es la dimensión del poder del pecado. O sea, el pecado es algo tan, vamos a decirlo así, tan fuerte, tan poderoso, que Dios mismo tuvo que venir a encarnarse. O sea, es algo con lo que nosotros humanamente no podemos luchar. O sea, eso tenemos que reconocerlo, nuestra naturaleza es naturaleza caída. Y sin la ayuda del Señor y sin la fe en Cristo, es vano. O sea, nosotros no podemos batallar con algo que Dios mismo tuvo que encarnarse. O sea, para vencer el pecado, el que creó el cosmos tuvo que hacerse hombre. Humillarse como un niño, como un adulto, crecer, morir en una cruz, morir de la peor manera, resucitar a los 3 días. O sea, eso tuvo que hacerse para poder vencer el pecado. Entonces el pecado es algo que nos excede a nosotros, humanamente hablando. O sea, es algo que no podemos decirlo de otra manera. Entonces, cuando entendemos ese asunto, vemos, oye, de verdad que lo que el Señor hizo es grande, y también podemos tener un poco la noción de lo que es el pecado. Esto lo digo porque la Biblia prevé que uno puede fallar, no puede pecar. Pero tenemos un abogado, que es Cristo Jesús, que también oficia para perdonarnos. Y que tengamos en cuenta también que básicamente nosotros, si no estamos en la voluntad de Dios, alineados de manera perfecta, ya eso es pecado. O sea que es imposible que nosotros humanamente todos los días de nuestra vida hagamos exactamente todo lo que Dios quiere que hagamos. Porque si nos desalineamos un poquito, ya eso es pecado. Entonces por eso debemos tener nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Lo que sucede es que hay pecados que para nosotros son evidentes y son como más rojos, ¿no? Están como una línea más roja para nosotros. Y otros pecados no los percibimos o quedan como atrás. Yo a veces recuerdo este salmo que dice: ¿quién habitará en tu santo monte? ¿No? Y cantamos a veces esto, ¿no? El limpio de mano, corazón puro. El que da su palabra y no cambia, ¿no? O sea, como que uno da una palabra y no se echa para atrás. Por ejemplo, usted dice, yo conocí casos así. Estaba una persona en la primera iglesia que yo estaba y estaba parado al lado de otra persona, y ese dice: voy a vender mi auto. Y el otro le dice: ¿en cuánto? 50,000 pesos. El hombre fue, era un vecino, buscó la plata y se la dio. Aquí está. ¿Qué haría usted? No, era jugando. No, es que... O sea, eso es pecado. O sea, la Escritura dice que si yo te doy mi palabra y dice que no debo cambiar, ¿no? Dice el Salmo. O sea, si usted dijo 50 y el hombre vino, aquí está. Y complicado, ¿no? O sea, el que dando su palabra de algo no cambia, ¿no? Que después reflexiona y dice: no, es muy barato. Entonces uno como que quiere cambiar el asunto. Entonces eso sería un pecado. O sea que hay pecados que son para nosotros más evidentes, sobre todo la parte sexual. O sea, es como que más. Pero si nos analizamos nosotros mismos, oye, y lo que voy a decir lo digo con temor, porque desde el momento que el pastor me dijo a mí que predicara, eso fue hace más de un mes, me vino como el tema, el Señor va a estar dando con uno, ¿no? Algunas cosas. Entonces, este Dios dice: ve a mí y se salvo todos los términos de la tierra. Y dice, este Dios dice: sé santo porque yo soy santo. Este Dios es el mismo que se encarnó y murió por nuestros pecados. Este Dios dice que fuera de Él no hay otro Dios, ni otro Salvador, ni otro justo. Y nos ha colocado la vara bastante alta, ¿no? Aquí yo no quiero hablar de como que hay que hacer algunas cosas para salvarse, pero debemos también tener un equilibrio, ¿no? Cuando vemos que un hermano falla, un hermano peca, colocarnos en el lugar de él también, en el sentido de tener en mente estas cosas que le estoy diciendo, ¿no? La dimensión o el poder que tiene el pecado. Y que nosotros también estamos propensos a poder fallar alguna vez. Porque somos rápidos para
para juzgar algunas cosas. Pero cuando vamos a las cosas más pequeñas, como también la Escritura habla de las zorras pequeñas que acaban con las viñas, a veces le pedimos al Señor prosperidad y no ni ofrendamos ni diezmamos. No pagamos los impuestos. No pagamos la FI. Para no decirlo. No pagamos impuestos, no pagamos esto, no pagamos lo otro, evadimos aquí, evadimos allá. Tenemos un empleado, le retenemos el sueldo, no le pagamos el día que es. Santiago dice que eso está mal, retener el sueldo. El jornal del jornalero, eso es pecado. Usted tiene empleado y tiene que pagarle el 5, págale el 5. ¿Qué es sin comer usted? Págale el 5. O sea, esos son pecados. Retener el sueldo es un pecado grave ante el Señor. Si ese hombre es cristiano y clama al Señor, el Señor no me ha pagado y todo, te voy a comprar comida. Entonces, vemos pecados evidentes o rojos, pero si nos autoevaluamos a nivel de economía, a nivel de leyes, a nivel de cuestiones, Señor, decimos gracias por tu misericordia y porque ahí estamos en la gracia. No, hermano, yo voy a tal hora. No llegó, no avisó. Está mal, pecado. Diste tu palabra, no fuiste. Avisa, no voy, o llego tarde. ¿Ves? Tampoco va a meter va a mentir, va a meter cualquier excusa, ¿no? Diga la verdad. Me quedé dormido, no quise ir, o me pasó esto. Entonces, es algo como que debemos nosotros tener en cuenta, ¿no? Cuando juzgamos algunas cosas. No se trata de que no podemos juzgar, porque la Escritura dice que juzguemos las cosas. Pero ahí es donde entra el justo juicio. O sea, debemos juzgar con justo juicio. Veo algo raro, pienso algo raro de algún hermano, un asunto, bueno, puede ser verdad, puede ser que no, puede ser que esté pensando más allá de lo que es, puede ser que sí, o sea, vamos a, si es necesario, preguntar o averiguar o qué sé yo. Pero no sé si me explico, hermano. O sea, que este Dios mismo que estamos estudiando en este momento, si no es por la misericordia y la gracia del Señor, estamos verdaderamente perdidos. Porque si uno va al Antiguo Testamento o uno va a las leyes del Señor, todo es pecado, hermano. Y la Escritura dice, el que nació de la carne, carne es. O sea, prácticamente respirar es pecado. O sea, si yo no hago algo alineado con la voluntad perfecta de Dios, ya pequé. Entonces, es un llamado para mí también, primeramente, y para todos los que estamos acá, de ver esa dimensión y de empezar a afinar algunas cosas. Porque me acuerdo de la canción a veces, dice, ¿quién habita en tu santo monte, limpio de mano, de corazón puro? Que, oye, es bonito cantarlo, pero si lo pensamos, es limpio de mano, de corazón puro. O sea, todo lo que estamos diciendo allí es, oye, es una cosa difícil. ¿Quién no ha tenido un mal pensamiento hoy, de cualquier índole? Puede ser que algunos no lo haya tenido, pero puede ser que todos lo hayan tenido. Entonces ya no llego al monte, o sea, ya al santo monte no llego. Esa cuestión de cuando Dios se apareció en el monte Sinaí, como Dios es santo, o sea, Dios está en todas partes, pero a veces su presencia se hace especial en algún lugar. En ese momento fue muy especial en el monte Sinaí y él le dijo a Moisés que todo el mundo se apartara del monte, porque que se acercara iba a morir. O sea, no es porque Dios activamente fulano se acercó, se lo llevó, no, sino por su misma naturaleza de Dios, como es santo, apenas está cerca, ya, muere. Hay un hombre llamado Usa, ¿no? Que David tuvo una muy buena idea, pero una buena intención con un mal resultado. Dios había establecido que los levitas tenían que llevar el arca cargada. Y David dijo, vamos a montarle un carro con caballo. Una buena intención, estaba contento David. Pero la ley decía, no es con caballos, es a pie con los levitas cargándolo. Es una muy buena intención. ¿Qué pasó? Dios es sabio. Esas carreteras de antes, imagínense, y los de ahora tampoco están muy buenos. Pero va el caballo y el arca, ¿qué pasó? Empezó a tambalear. Y un hombre con otra buena intención colocó la mano en el arca. ¿Y qué le pasó? Murió instantáneamente. Dios es malo, lo mató, mira, pobrecito, quería ayudar el arca. No, pero es que Dios dijo que no era así.
Pero Señor, David quiso hacerlo para ti, pero lo hizo como no era. Los hijos de Aarón, cuando fueron a llevar incienso, lo mezclaron como pudieron, ¿no? Vamos a hacer esta mezcla aquí, colocamos esto y se acabó, ya nos vamos. Dios los consumió en fuego. Bueno, era la medida. Y luego uno lee un poco más adelante y entiende por qué. Dios le dice a Aarón, de ahora en adelante ningún sacerdote va a entrar, va a tomar vino ni se va, para que sepa discernir entre lo justo y lo bueno y lo malo, lo justo y lo justo. O sea, le está diciendo tus hijos les pasó eso porque habían bebido de más, empezaron a mezclar el incienso y salió mal. Entonces Dios le da un mandamiento nuevo, ahora ninguno va a tomar. En mi casa no van a entrar así. O sea, ese es el Dios que dice, ve a mí y se salvo todos los términos de la tierra. O sea, yo estoy acá hablando de estas cosas y esto va para mí y va para todos va esto, ¿no? Entonces Gálatas 3:23 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todo esto que parece imposible salvarnos, hermanos, porque yo le estoy pintando un escenario, y por eso de repente hay mucho silencio, donde uno dice como los apóstoles, Señor, ¿y quién se va a salvar? Cuando le presentaron al joven rico y se fue triste porque no quiso vender lo que tenía, los apóstoles le dicen, oye, ¿quién será salvo? O sea, está tan difícil tal asunto para salvarse. Entonces el Señor le dijo, bueno, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Porque salvarnos es imposible, hermano. Y predicar el Evangelio es imposible. O sea, esto que yo hago acá, usted hace cuando habla del Señor, es algo imposible. ¿En qué sentido? Que humanamente no produce ningún efecto. O sea, el ser humano está imposibilitado de estas cosas. El que opera es Dios. Dios es el que opera en todas estas cosas. Entonces, esa ley de Dios era la que existía antes de venir la fe. Y esa fe, ¿cuál es? La fe en Cristo Jesús. Entonces dice, pero antes que viniese la fe, pues Cristo es el autor y consumador de la fe. Estábamos confinados bajo la ley. O sea, antes de Cristo estábamos todos bajo la ley. Y la ley lo que nos dice es, todo es pecado. Todos están perdidos. Eso es lo que nos dice la ley. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, la ley tenía un propósito, que era mostrar el pecado como algo realmente pecaminoso, como algo realmente imposible de vencer. Ese es el objetivo de la ley, que nosotros dijésemos, necesito un Salvador. No puedo con esto. Y si vamos a las leyes en Levítico, Deuteronomio, todo esto, hasta combinar dos tipos de hilo es pecado. Usted tiene ropa con poliéster y otra cosa, ya está, pecado. Porque a Dios no le agrada que se combinen los hilos. Pero Dios es caprichoso. Algún sentido espiritual tendrá eso, pero supongamos que no, supongamos que simplemente determinó de esa manera, hay que cumplirlo. Le dio a Israel, van a cosechar 7 años, luego van a dejar 2 años sin sembrar. Y dice, y la bendición va a ser que el último año van a cosechar el doble para que coman el 8º año. Y comerán ¿cómo dice? Lo amargo, no, se me fue el término. Cuando algo está guardado mucho tiempo. Dice que eso iba a ser la bendición. O sea, que la bendición de Dios era comerse lo guardado de un año. ¿Eh? Y Jehová dice, esa es mi bendición, que el último año, antes que paren de sembrar en la tierra, va a haber doble fructificación, de manera que puedan ahorrar un poco de alimento. Y comerán lo añejo. Y comerán lo añejo y esa será la bendición de ustedes. O sea, comerse algo añejo es parte de la bendición de Jehová. O sea, ese es este Dios que dice, ve a mí, ¿no? Entonces, esa ley iba a ser revelada en Cristo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo Jesús,
a fin de que fuésemos justificados por la fe. El ayo es en la antigüedad, el ayo era como el tutor de un joven, o sea, era la persona que lo acompañaba siempre. El joven, a donde iba ese esclavo, el ayo, y lo enseñaba cómo caminar, cómo portarse, cómo sentarse, cómo comer, o sea, siempre estaba detrás de él el ayo. Entonces el apóstol dice que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Y qué hace la ley con nosotros? ¿En qué sentido es el ayo de nosotros? La ley nos dice eres un pecador. Pecaste, volviste a pecar. Pecador, pecador, pecador. Caminaste así, dijiste así, hablaste así, pecador. Uno va a la ley y el ayo es eso. Tenemos un tutor al lado llamado la ley. Y la ley nos dice eres un pecador. Y todos los días nos señala lo mismo. Y usted se ve al espejo y el ayo dice, pecador. Entonces ese es el objetivo del ayo. Y dice que Dios lo hizo así para llevarnos a Cristo. O sea que una persona que expuesta al Evangelio se siente pecador o se reconoce que es pecador, esa es la función de la ley. Para atrapar a la persona allí y no hay otra escapatoria sino Cristo. O sea, no hay otra salida, ¿no? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, que ahora vamos a ser justificados no por cumplir la ley antigua, sino por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo. O sea, ya no deberíamos tener tenemos conciencia de que cuestiones que están mal. Pero debemos descansar ahora en el Señor y seguir caminando. Pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Vamos a ir, yo no predico tan largo, pero vamos a ir adelantando a Hebreos capítulo 2. Nos quedan un par de textos. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Del 14 al 18. Al Señor tampoco, bueno, a Dios no le agradan todo lo que es estafa o trampa. Esto me viene ahora a mi mente. La pesa falsa. Te vende algo por peso, pese bien las cosas y venda lo que es. El Señor le va a prosperar, le va a bendecir. No, yo conocí acá una vez llegando a Argentina, voy a comprar un día siempre compraba en esa verdulería, de repente voy y veo un imán debajo del peso. Pero era que el hombre movió algo y se pegó el imán de eso que él movió. Y se despegó y yo y se dio cuenta que yo me di cuenta. No, es que tiene una falla y entonces vendo de más y pierdo. Y yo más nunca fui. Porque ¿qué hace? Es un peso adicional para que se roba 100, 200 gramos. Que sí. Bueno, a Dios no le agrada la pesa falsa. O sea, si usted vende algo, véndalo al precio que es. Hebreos 2, 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, él es Jesucristo, ¿no? Participó de la carne y de la sangre. O sea, no es que Jesús, su cuerpo era otra cosa distinta a nosotros, ¿no? Era una humanidad, esencialmente era humano, verdaderamente hombre. Sí tenía ciertas características que nosotros no tenemos, porque Cristo no tenía concupiscencia. Él fue tentado, pero no tenía concupiscencia. O sea, no tenía esa tendencia a fallar. Cuando él fue tentado por el diablo, fueron tentaciones muy específicas para él, que representan nuestras tentaciones. Pero no es que Cristo sentía como una posibilidad de pecar. No, él no podía pecar. Era Dios encarnado, no podía fallar. El diablo le dijo: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan, ¿no? ¿Qué ser humano convierte las piedras en pan? ¿Es una tentación humana? No. Si eres el hijo de Dios, hermano, convierte esta piedra en pan. No puedo. O sea, no tiene sentido que me hagas esa tentación. Entonces, él fue tentado, es una persona, él es Dios y hombre al mismo tiempo. O sea, sus tentaciones fueron dobles siempre, como Dios y como hombre.
Porque Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, Dios no tiene una concupiscencia o una motivación maligna. Como que me están probando así, yo sí voy a actuar porque... No. Pero cuando lee el Antiguo Testamento, dice que, y el mismo Hebreo dice, que Jehová dice, vuestros padres me tentaron en el desierto, en Meriba. O sea, Dios puede ser probado. No tentado como nosotros somos tentados con concupiscencia. Pero ¿cuántas veces no probó Israel a Dios en el desierto? Y se quejaban y decían. Y Dios respondía, estamos cansados del maná, bueno, queremos carne. Ahí tienen codornices hasta que le salían por las narices. Me salió un verso sin esfuerzo. Codornices, la gente vomitaba las codornices, ya era una exageración porque Dios en su ira les dio codornices. ¿Quieren carne? Bueno, van a tener que ver cómo hacen con las moscas y todo. Entonces Dios puede ser tentado, quiero explicarme bien en este sentido, porque la palabra tentación significa dos cosas. De hecho, la misma palabra griega se traduce como prueba o tentación. Entonces, cuando nosotros tentamos a Dios, es en el sentido de que, bueno, tú no eres Dios, ¿por qué permitiste esto? Estamos como probándolo, estamos como... No es que Dios va a actuar como que por dentro siente algo, sí, voy a destruirte. No, Dios es inmutable. Pero uno puede caer en el error de probar a Dios, en cosas que no nos corresponden. Y el Señor fue probado o fue tentado en su encarnación de una cosa muy especial. Si eres el Hijo de Dios, lánzate de acá, de este lugar tan alto, y los ángeles vendrán. Esa es una tentación humana. Si yo me lanzo a un edificio, ¿qué va a pasar? Yo ni siquiera voy a pensar que viene un ángel a agarrarme. O sea, es tentado de las dos formas Cristo. Cristo tuvo unas tentaciones bastante complicadas, porque fue tentado como hombre y como Dios al mismo tiempo. Fue probado en ambas cosas. Él es el Dios hombre. Entonces, Él venció eso. Y de hecho, Pablo dice que nosotros no hemos tenido tentaciones que no sean humanas. O sea, como queriéndonos decir, Cristo fue tentado o probado humanamente y divinamente. Nosotros no llegamos tan lejos. O sea, el diablo no nos va a tentar con algo que sabe que no, esto no tiene ni sentido que lo haga, no, sino cuestiones humanas. Para darnos a nosotros también confianza de, bueno, si Cristo pudo vencer, nosotros también podremos vencer. ¿Se entendió la parte de Dios siendo tentado? Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, lo malo o lo que genere concupiscencia puede estar allí y Dios eso no lo va a mover. Pero uno en su error o el hombre en su rebeldía puede probar a Dios. O puede tentar a Dios. Bueno, tú no eres Dios, ¿por qué no haces? Como a Jesucristo le dijeron, tú no eres Dios, bájate de la cruz. No eres el Hijo de Dios. Bueno, ser Hijo de Dios es ser Dios. Porque no conozco el hijo de un hombre que no sea hombre o no sea humano. Si Dios tiene un hijo, tiene que ser divino también. Entonces, no eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Eso están tentando al Señor. Entonces, ese es el misterio ese de nuestra fe, y es algo tremendo lo que vemos allí. Entonces, Él participó de lo mismo, de la carne y de la sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, Cristo destruyó el imperio de la muerte. O sea, ha reinado la muerte desde que hay mundo, hay creación, hasta la venida del Señor. Y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante. A ver, se me fue la tecnología acá. Debe ser todo semejante a sus hermanos. O sea que Cristo no vino a socorrer a los ángeles. Ese Dios que dijo, ve a mí, se salvo todos los términos de la tierra. Lucifer falló, pecó, se rebeló, fue destituido y Dios no quiso salvarlo. O sea, Dios no se hizo ángel para salvar a los ángeles, no. Dios se hizo hombre para salvar a los hombres. Y dice que no socorrió a los ángeles. O sea, eso es una cosa tremenda porque los ángeles no tienen la posibilidad de arrepentirse. O sea, es como que vamos a orar, hermano, porque Dios convierte al diablo. No podemos hacer eso. Señor, para que no nos moleste tanto. Señor, conviértelo, no va a pasar eso.
no fueron expiados sus pecados, no se socorrió a los ángeles, entonces ellos ya están juzgados, ya eso está así. Los ángeles que se rebelaron, así quedaron, ¿ves? Entonces es grande la misericordia que Dios tuvo con el hombre. Porque si nos vemos a nosotros mismos y nos comparamos con lo que es un ángel, a nivel de que no tiene ciertas limitaciones que tenemos nosotros, o sea, Dios tuvo misericordia de nosotros. Bueno, eso ya es como para otro tema. Entonces Dios se hizo hombre y vivió como hombre y fue tentado como hombre para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. O sea, para poder expiar los pecados del pueblo, Él tuvo que pasar por todo esto. O sea, para que el pecado de nosotros fuese expiado, significa es que nuestro pecado realmente alguien lo pagó. No es que cuando nos arrepentimos del pecado o llegamos al Señor, esos pecados quedaron en el vacío y nadie sufrió por eso y nadie pagó por eso, no. O sea, no es una cuestión como nula o vacía o romántica, ¿no? Cristo murió por tus pecados, no, Cristo realmente murió por nuestros pecados. O sea, realmente cuando estuvo en la cruz y el Padre cargó sobre él todos los pecados de la humanidad, que todos los estudiosos dicen que fue ese instante donde se nubló todo y el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, es algo también, digámoslo así, misterioso, pero en ese momento se entiende que el Padre descarga su ira sobre el Hijo para satisfacer su justicia, ¿no? El Padre tiene una ira, alguien tiene que pagar por el pecado. Cuando Adán falló, en vez de fulminar a Adán de una vez, dice que maldijo la tierra. Yo me imagino así la ira de Dios en contra de Adán y desvió, y bueno, maldigo la tierra por tu causa. Porque imagínense, Dios le manda la ira a Adán y se acabó todo. Entonces, pero esa ira después terminó en la cruz. Ese cuchillo que tomó Abraham y Dios le dijo, detente, no mates al muchacho. Cuando Isaac, iba a sacrificar a Isaac, ese cuchillo y esa ira la tomó el Padre en la cruz y la fulminó contra el Hijo. Entonces, ese es el misterio de la expiación o de la salvación. No es que nuestros pecados quedaron así, no, bueno, ya Cristo murió y es como algo, un concepto, una idea, no, realmente sufrió por eso. Se dice que Cristo sufrió el infierno en ese momento. O sea, que al ser un eterno, en ese instante que duró esa separación o esa cuestión, sufrió todo lo que una persona sufriría eternamente en el infierno. O sea, Él padeció el dolor del infierno en un instante. Algo que hay que considerar. Entonces, verso 18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, Él es poderoso también para socorrer. Y vamos a terminar con este texto en 2 de Corintios, capítulo 4. Ya con esto vamos a finalizar. 2 de Corintios 4. Versículo del 1 al 6. Ved a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová. Ese es el Jehová, o ese es el que estamos estudiando un poco, qué hizo por nosotros y por qué tenemos que verlo a Él. Porque hay que verlo, bueno, porque hizo todas estas cosas. Y 2 de Corintios 4:1 dice así. Por lo cual, o sea, por lo que hemos venido diciendo hasta ahora, por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Es un misterio esto, hermano. Hemos hablado de misterios hoy. No enigmas, ¿no? El enigma o tampoco son adivinanzas, ¿no? Hay que entender que cuando la Biblia habla de misterios, son cuestiones que Dios ya reveló en la Escritura, pero que hay detalles que no alcanzamos a desglosar o a conocer en todos los puntos, ¿no? Sabemos que Dios se encarnó, sabemos que Dios se hizo hombre, sabemos que Dios murió por los pecados. Eso está en la Biblia, son misterios revelados. Pero los detalles exactos no los conocemos. O sea, ¿cómo le hizo Dios para hacerse hombre? ¿Cómo le hizo para expiar los pecados de la humanidad en ese instante? O sea, esa es la parte de los llamados misterios. No es un enigma ni es una adivinanza. Como que Dios nos tiene así, va a ver si puedes descubrir. No. O sea, son misterios revelados. Los misterios bíblicos son misterios revelados. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos.
Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. O sea que este misterio hay que guardarlo como misterio, ¿no? El misterio de la encarnación, el misterio de la expiación, todas estas cosas. Y enseñarlos hasta donde Dios ha dado en su escritura, para no adulterar la palabra. Ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que tenemos un enemigo también. Dice que el Dios de este siglo, con D minúscula, ¿ves? Entonces ya dijimos que esa D minúscula es un Dios falso. O sea, existe, pero no es Dios por naturaleza. O sea, no es que está Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y hay uno más, el diablo, no. Sino Él es un ángel creado que se reveló, tiene su capacidad, su poder, y Él tiene una función, que Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Cristo murió por los pecados de toda la humanidad. Hay unas enseñanzas por allí que dicen que Cristo murió por un grupo limitado de personas, ¿no? Pero Cristo murió por todo. Pero hay una operación del diablo. Y el diablo, ¿qué hace? Cegar a la gente. Que Dios le predica el evangelio y su entendimiento está nublado por el poder de este enemigo. Y dice que si está encubierto el evangelio es por esa razón. O sea, personas que no llegan al evangelio es porque hay muchos factores, pero un factor importante es que debemos reconocer que hay un mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual opera este enemigo, ¿no? Que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio. O sea, el objetivo es que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, y Cristo es el cual es la imagen de Dios. Y vamos a ir terminando con estos dos versículos. Dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. O sea, no debemos predicarnos a nosotros mismos, o sea, como que yo puedo hacer algo, yo te prometo que va a pasar esto, yo te digo que... No, hay que predicar es a Cristo. Y terminamos con el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, que el mismo que dijo en el Génesis que de las tinieblas se hiciese la luz, ese mismo hizo resplandecer en nuestros corazones el conocimiento de la gloria de Dios. ¿En quién? O sea, ¿en quién vamos a ver reflejado ese conocimiento? En Cristo. O sea, si estamos en Cristo vamos a poder ver ese resplandor o esa iluminación de Dios, porque Él es Dios mismo también. Bueno, hermano, hasta aquí me ayudó el Señor. Espero que se haya entendido, espero que sea de edificación, de provecho, de reflexión. He dicho muchas cosas tal vez, pero creo que todo ha estado dentro de la palabra del Señor. Y bueno, para mí esta enseñanza ha sido especial también y me ha hecho reflexionar mucho en el tiempo que la estuve meditando. Y bueno, ojalá Dios nos permita a nosotros volver a reunirnos, volver a compartir algunas cosas. Y bueno, tengamos en cuenta esta gran obra que hizo el Señor por nosotros, Jesucristo. Tengamos en cuenta este poder que hay que reconocer el pecado, este poder alterno del diablo. O sea, hay muchas cosas en contra, pero tenemos al Señor. Nosotros mismos estamos en contra de nosotros mismos también. Tenemos una voluntad humana también que nosotros mismos a veces no es ni el diablo ni es nada, sino es nuestra voluntad. O sea, no quiero darme un brazo a torcer, no quiero perdonar, no quiero. Señor, no quiero perdonar, no quiero perdonar. Entonces, a veces estamos así, ¿ves? No quiero colaborar, no quiero esto, no quiero... entonces, a veces da la voluntad de nosotros también. Entonces, que el Señor nos ayude, el Señor nos siga ayudando. Vamos a estar orando para terminar esta enseñanza. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta noche, Señor, te doy gracias porque me has permitido exponer estas cosas, Señor, delante de tu pueblo, Señor, de tus hijos. Te pido que tengas misericordia, Señor, primeramente de mí, primeramente de los que están acá también, de los que nos escuchan también a través de otros medios.
Tú eres Dios, Señor. No hay Dios fuera de ti, no hay creador fuera de ti, no hay hacedor fuera de ti. Tú hiciste los cielos y la tierra, Señor, hiciste el universo, el cosmos, Señor, a nosotros. Nos has permitido estar vivos hasta el día de hoy. Nos has dado aliento de vida, Señor. Tu Espíritu, Señor, ha creado todas las cosas y nos has permitido, Señor, estar reunidos en esta hora. Yo te pido que esta enseñanza nos haga reflexionar, Señor. Que no sea algo solo intelectual o del conocimiento, porque por conocimiento, Señor, podemos comprar un libro, tal vez, podemos buscar en internet. Hoy es la era de la información, Señor. Podemos acceder a mucha información de muchas maneras, pero pareciera que hay mucha información, Señor, pero poca sabiduría, mucha información y poco conocimiento, Señor. Ayúdanos a no creer, Señor, que por conocer algunas cosas ya es suficiente, Señor. Ayúdanos a tener un entendimiento equilibrado, Señor, de lo que es el pecado, reconocer su poder, reconocer el poder del enemigo, pero también reconocer que tú eres mayor, Señor. Pero no menospreciar, Señor, estos grandes enemigos que tenemos, Señor, en este caminar. Te pido que ayudes a mis hermanos, Señor, a las hermanas, a todos los que estamos acá. Cada uno de nosotros, Señor, camina diferente, Señor. Tiene un crecimiento espiritual diferente, Señor. Ayúdanos a tener eso en cuenta cuando veamos algo, cuando queramos juzgar algo rápidamente, podamos decir o entender que no todos crecemos igual, Señor, que no todos hemos aprendido igual, que no todos venimos de las mismas situaciones, Señor, no todos tenemos las mismas luchas ni los mismos pecados, Señor, que nos asedian, que cada uno de nosotros, Señor, sí tiene un objetivo común, tenemos un fin común, Señor, que es verte, Señor, que es alcanzar esta salvación tan grande por la cual tú has muerto en la cruz. Ayúdanos a tener en cuenta esto, Señor, y a considerarnos a nosotros mismos, Señor, nuestros propios pecados, Señor. Yo he dicho algunas cosas el día de hoy que sé que has sido tú, que me has inquietado, Señor, en su momento, y no dejaste que me las llevara conmigo, Señor. Ayúdanos a evaluar estas cosas, Señor, en la medida de nuestra posibilidad podamos alinearnos, Señor, contigo en las cosas que estamos fallando y que no son tan evidentes, Señor. Que nos hace sentir cómodos saber que no matamos, no robamos, no hacemos muchas cosas y eso tal vez nos hace sentir que estamos bien contigo. Pero hay una gran cantidad de cosas pequeñas, Señor, que si las sumamos todos no son agradables a ti, Señor. Entonces debemos también ahora evaluar estas cosas pequeñas. Yo te agradezco por los que tal vez hemos superado cuestiones más grandes, Señor, o más difíciles, pero también ahora queda lo pequeño, Señor. Sabemos que también está tu gracia. No queremos hablar acá de legalismo o de salvación por obras, pero sí entendemos, Señor, que la salvación produce obras, Señor. Si realmente somos salvos, Señor, si realmente hemos nacido nuevo, tienen que haber obras, Señor, que surjan naturalmente de nosotros, Señor. Tienen que haber una respuesta, Señor, algo real, algo que se pueda palpar, Señor, en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dijo algo, Señor, que aún yo no puedo alcanzar y tal vez nunca lo alcance, Señor, pero puede que los que están acá presentes sí. Él pudo decir, sé imitadores de mí como yo de Cristo, Señor. Qué difícil, Señor, qué cuestión tan elevada, Señor, poder decirle a alguien, un vecino, un familiar, un compañero, poder decirle, veme a mí, y si me ves a mí, verás a Cristo, Señor. Qué difícil, Señor, es para nosotros decir eso. Se nos hace más fácil decir, vean al Señor, que es el autor consumador de la fe, que también es verdad, pero se nos hace difícil, Señor, poder hablar como el apóstol y colocarnos a nosotros mismos como ejemplo, Señor. Ayúdanos algún día, tal vez poder alcanzar esa comunión contigo, que podamos decir estas cosas, Señor, que podamos hacerlo no para vanagloria, sino para experimentar, Señor, este poder del que Él hablaba, Señor. Porque Él mismo pudo decir, Señor, que el Evangelio no consistía en palabras, Señor, sino en poder, Señor. Y yo quisiera que ese texto, Señor, esa verdad, se hiciera patente, Señor, en nuestras vidas, en esta iglesia, en esta comunidad, y que no sean solo palabras, Señor. Que esto que hemos dicho hoy, o lo que se dice cada sábado, cada domingo, cada estudio bíblico, Señor,
cada hermano que hace un esfuerzo, compra un libro, un material, escucha una predicación. Dios quiera, Señor, que no sea solo acumular conocimiento, Señor. Dios quiera, Señor, que no sea solo llenar un estante de libros o llenar una computadora de información, sino que realmente algún día o pronto o hoy mismo, Señor, podamos decir como el apóstol Pablo de que el Evangelio no consiste en palabras sino en poder, Señor. Este poder que nos permita cambiar, este poder que nos permita, Señor, superar obstáculos, Señor, superar cuestiones que traemos del pasado. Cada uno de mis hermanos y yo mismo, Señor, tenemos situaciones que arrastramos de años, de días, de meses, Señor. Cuestiones que parecieran que nunca se van a ir, cuestiones que parecieran que son insuperables, Señor. Pero yo creo que en ti, Señor, de alguna u otra manera, en algún momento, podremos, Señor, superar estas barreras, Señor, o estas cadenas, tal vez podemos llamarlas, que nos asedian, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor, ayúdanos a madurar, ayúdanos a ser como niños también. Estas son afirmaciones que tú haces en tu palabra, que son como contradictorias o paradójicas, Señor, porque dice que debemos madurar y dejar de tomar leche espiritual, pero también nos dice que seamos como niños, Señor. Entonces, ayúdanos a crecer en ambos sentidos, Señor, a ser como niños para recibir tu enseñanza y a madurar, Señor, para poder sobrellevar las cargas de los unos de los otros, Señor. Ayúdanos a ser justos, Señor, como tú eres justo, santo como tú eres santo, Señor. Mira nuestras aflicciones, nuestros temores, Señor. Mira aquello que no contamos, Señor. Cuestiones que no le decimos a nadie, que solo tú sabes, Señor. Porque tal vez tenemos miedo, Señor, de contar, de expresar o de confiar en alguien, porque tal vez nos han fallado, porque tal vez hemos tenido malas experiencias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos verdaderamente a superar tantas cosas, Señor, que parecieran menores, pero que nos evitan, Señor, seguir creciendo. Ayúdanos a hablar de tu evangelio, ayúdanos a tener en cuenta, Señor, este mundo espiritual que innegablemente existe, Señor, porque empezando de que tú eres espíritu, Señor. Dios es espíritu y no podemos dejar de reconocer que existe un mundo, Señor, que fácilmente no podemos ver, pero que opera en medio de nosotros, Señor, para generar desánimo, para generar confusión, Señor, para apartar a las personas, Señor. Ayúdanos a tener esa noción, Señor, esa verdad presente también. Ayúdanos a que el conocimiento, Señor, no nos envanezca. Ayúdanos a pensar de que no somos los únicos que se van a salvar en este planeta, Señor. Ayúdanos a entender que por el hecho de estar acá, por el hecho de congregar, por el hecho de venir, no nos hace los únicos que podemos acceder a tu salvación, Señor. Ayúdanos a considerar al otro también como superior a nosotros mismos, Señor. Y ayúdanos cada día, Padre, a continuar en este camino. Señor, tu palabra dice que el que sigue este camino, Señor, por muy torpe que sea, se salvará. Ayúdanos entonces, por más torpe que seamos, Señor, a continuar adelante, Señor, hasta que lo cojo entre en el camino, Señor. Que mis hermanos que están acá, que han pecado, que han fallado, que han cometido errores o pecados, vamos a llamarlo como se llama, Señor. Aún yo mismo, Señor, podamos también no desanimarnos al extremo, Señor. Y entender que también es una operación diabólica, Señor, hacernos ver o sentir que no somos tus hijos, o hacernos sentir de que no servimos para esto. Ninguno sirve para esto, Señor. Ninguno tiene la capacidad humana de vencer el pecado, ninguno tiene la capacidad humana de salvarse a sí mismo. Realmente es imposible, Señor. Pero si estamos contigo, si confiamos en ti, por experiencia puedo dar testimonio de que tú nos puedes seguir ayudando, Señor. Ayúdanos a no justificar en esto prácticas que no son, pero también a entender de que tú eres un Dios de misericordia, Señor. Un Dios bondadoso, justo, Señor. Y tú mismo dices en tu palabra, Señor, que la misericordia triunfa sobre el juicio, Señor. Ayúdanos también a nosotros ser misericordiosos como tú eres misericordioso, Señor. Y ayúdanos a valorar verdaderamente este sacrificio que tú has hecho por nosotros, Señor. En este momento, Señor, yo quiero terminar esta oración
de la siguiente manera. Bueno, hermano, yo quiero orar de manera especial, ahí donde están ustedes sentados, ya vamos a terminar, por los músicos. Todos los músicos, los músicos ya saben quiénes son los músicos, vamos a orar por ellos. Cuando el Señor me daba estos textos y estas palabras en su momento, bueno, yo suelo decir de parte de Dios, ¿no? Cuando estamos acá en el altar, yo estoy un rato acá, de repente yo vengo este domingo y no vengo sino un mes más. Pero el músico tiene algo particular, que es que más tiempo pasa en el altar. O sea, siempre está expuesto allí, está en la presencia de Dios, de manera especial, de una manera mucho más constante. Entonces vamos a orar por ellos. De una buena y una mala noticia. La mala es que no son levitas, y la buena es que son más que un levita. Los levitas estaban en la ley, los levitas, ellos tenían un orden para entrar, estaban una serie de leyes y cuestiones. Son más que levitas, o sea, ya pueden entrar al lugar santísimo. O sea, antes había una serie de cosas y el sumo sacerdote solamente puede entrar al lugar santísimo. Pero los músicos, nosotros todos podemos entrar, pero yo digo, ellos son los que dirigen la alabanza, entonces ellos son los que de alguna manera tienen esa función. Entonces, cuando digo que no son levitas, porque a veces uno escucha y ve y dice, el levita. Ya eso, del sacerdocio levítico, ya eso pasó. Estamos en Cristo y ahora tiene aún mayor o aún más beneficioso. Porque el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces vamos a terminar esto orando por ellos, para que el Señor los siga ayudando y ellos tengan en cuenta esto, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, ya para finalizar, te pido por todos mis hermanos, Señor, y hermanas que son músicos, Señor, que ministran en el altar, que alaban al Señor, que cantan, que tocan algún instrumento. Hemos visto, Señor, cómo va aumentando la cantidad de hermanos que participan en esta actividad. Y te agradezco por ello también. Yo sé que junto a mis hermanos también están agradecidos de esto. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos a tener armonía. Ayúdalos a tener unidad, Señor. Ayúdalos a tener coordinación en sus prácticas, en su deseo de servirte. Y a tener en cuenta, Señor, no para preocuparse de manera desmedida, pero sí valorar el hecho de que en esta iglesia, o en las iglesias cristianas, Señor, donde se adora al Señor de esta manera, ellos están acá presentes más tiempo que aún que nosotros los que predicamos, Señor. Ellos ensayan, Señor, ellos tienen una vida también diaria, tienen sus problemas, sus situaciones, tienen sus desánimos también, tienen sus fallas también. Pero yo sé que tú puedes ayudarles, Señor, a continuar alabándote, adorándote y a perfeccionarse, Señor, en ese instrumento, esa habilidad que tú les has dado, esa destreza. Es tremendo, Señor, porque cuando venimos a Cristo, hay algunos oficios, Señor, que podemos seguir ejerciendo. Una persona que trabaja en un remis, un taxi, puede seguir obrando ese oficio. Una persona que tal vez es profesor puede seguir siendo profesor. Pero un músico, Señor, que viene del mundo, que ha tocado en ciertos lugares, ha tocado en ciertos sitios, no puede hacer las dos cosas, Señor. No puede tocar acá e ir a otro lugar, Señor. No tiene que dedicarse totalmente a las cosas del Señor. Yo sé que a veces eso es difícil porque se ven casos donde el dinero no alcanza y se ofrecen la posibilidad de tocar en algún lugar que no es precisamente una iglesia. Yo te pido que los guardes a ellos de esta situación, que ellos puedan confiar en ti verdaderamente, de que tú serás su proveedor y su sustentador, Señor. A los levitas tú no les diste tierra, Señor. Tú no les diste tierra a ellos en Israel, porque su porción era que iban a estar adorándote, Señor, y alabándote. Y en tu sabiduría también lo hiciste, Señor, porque cuando se trabaja la tierra, cuando se trabaja la agricultura, el cuerpo cambia, Señor, se hace un poco más tosco, un poco más fuerte, ¿no? Y eso le resta habilidad a un músico a nivel físico también, que tiene que tener agilidad en sus manos, agilidad en sus dedos y todo, y
trabajando la tierra en tu sabiduría no le diste tierra a ellos por eso, porque ellos necesitaban tener otra habilidad. Y tú le diste también sustento a ellos en Israel, y yo sé que aún el día de hoy lo harás, porque ahora estamos en Cristo. Entonces que ellos no desconfíen de ti, no duden, no piensen que los has abandonado en alguna situación de la que yo estoy diciendo, y que nosotros también como creyentes, Señor, podamos valorarlos a ellos y aprovecharlos en el buen sentido, Señor, de aprender también con ellos, de aprender un instrumento, de aprender alguna habilidad con ellos. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bien, hermano, vamos a estar aprendiendo al Señor y seguimos entonces con el servicio. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad.